¿Y qué cosa es la alergia a la humedad? Todo el mundo, no, pero ellos me preguntan, me comentan, soy alérgico a la humedad. ¿Qué es? ¿Realmente existe ese término? Claro, no es realmente como una alergia a la humedad, es decir, pues a la cantidad de agua en el aire no hay. Lo que sí te encontramos en este caso es que en el ambiente siempre van a haber hongos ambientales que son pequeñitos, microscópicos, ¿no? El moho también. Y lo que va a suceder es que cuando aumenta la humedad van a haber aumento de estos hongos, de este moho, que son los que causan los síntomas de la alergia en algunas personas. Y los ácaros también crecen en Y la los humedad. ácaros también sí aumentan. Y Lima es Una ciudad súper bastante húmeda, está llena de ácaros también. Sí, en todos lados, y sobre todo si uno vive cerca a la playa. También, sí. Los distritos cercanos a la playa son, pero... los que tienen más incidencia de personas o de pacientes alérgicos. ¿Y tú recomiendas que las personas se vayan a vivir a un lugar seco o es que con el tratamiento podemos tenerlos controlados? No, sí se puede controlar con tratamiento porque bueno, sería bastante difícil pues no mudar a veces todo un estilo de vida o toda una familia por una causa, ¿no? Cuando la podemos tratar o podemos mantenerla bajo control. Genial, sí, yo también tengo esa misma idea, Claro. que uno no debe mudarse por una enfermedad, sino pues porque quieres, porque te gusta. Claro. Y no necesariamente porque estás enfermo. ¿Y qué es la alergia al aire acondicionado? Todo el mundo aquí en Lima también se queja del aire acondicionado. Sí, exacto, pero más que nada el aire acondicionado actúa como dos factores, ¿no? Uno de que a veces cuando no está muy limpio, por así digamos, los filtros y todo eso hace que se junten ahí más partículas como el moho o el polvo, que cuando se utiliza el aire acondicionado aumentan ese tipo de partículas en el ambiente y hace que la alergia aumente los síntomas. Y lo otro es que actúa también como irritante al haber un cambio brusco de repente en la temperatura, ¿no? Uno está afuera en la calle con el sol, llegas a un ambiente de aire acondicionado que es más frío y ese cambio de temperatura brusca actúa como un irritante también que hace que haya más estornudos, más molestias. Y ese frío intenso del aire acondicionado entonces puede enfermar a algunos pacientes, puede disparar sus alergias. Claro, sí, o sea, más que nada exacerba las alergias y actúa como un gatillo, por así decirlo. Y si, por ejemplo, yo trabajara en una oficina donde el aire acondicionado no lo van a pagar por nada del mundo, ¿qué le recomiendas a ese paciente? En ese caso, pues es un paciente que tiene una base alérgica, lo mejor en ese caso sería tratar sus alergias del paciente para disminuirlas. Y cuando esté frente al factor que viene a ser el aire acondicionado ya no van a exacerbarse de tal manera como cuando no están controladas, ¿no? Entonces va a disminuir eso también. Eso es en el caso extremo que no pudiéramos cambiar tal vez nuestro ambiente laboral o un tipo de... O sea, ¿eso no es una alergia al frío o sí? Como alergia al frío necesariamente no es una alergia al frío, sino es un factor irritante que lo puede ser. Es un factor irritante.